Loli, estamos pasando para el barrio... Sí, de ambas aguas. De ambas aguas. Sí. De ambas aguas. En este barrio que ha como que al barrio viejo de Cangas. Sí, pues yo creo que es de los primeros barrios que hubo en Cangas. Yo creo que fue el primero, ¿eh? El Puente Viejo también. Sí, el Puente Viejo, puente medieval, que dicen que ya es romano, pero no te lo sé decir. Bueno, ya muy viejo. Y es muy viejo. Ya muy viejo. En este barrio está el Carmen. Sí, la Capilla del Carmen. Tenemos allá la Capilla de la Virgen del Carmen. Ya se planta en esta placina el... Exactamente, el arbolón. El arbolón. El día 29 de junio, el día de San Pedro, se le pone la noche anterior. El día 28 por la noche. Se le planta allí. Plántase. Sí, con el árbol que tiene que pasar la veleta del campanario, si no, no vale. Bueno, estamos en este barrio porque la tua familia... Sí, yo nací aquí en este barrio. Bien de este barrio. Sí. Naciste en este barrio. Yo nací aquí, en Ambas Aguas. Y entonces, bueno, sabes muy tú del barrio. Bueno, pues imagínate. Ya tienes antepasados, ferreiros. Sí, sí. Ya la afición túa de la trompa, el tocar la trompa y al saber de la trompa y a todo este mundo de tener varias trompas viejas y a saber tocarla, viene de esa tradición de ferreiros. De ferreiros, exactamente, exactamente. Mi abuelo las hacía. ¿Tu abuelo vivía en este barrio? Vivía aquí un poquitín más adelante a la izquierda, una galería que vamos a ver ahí. Sí. Y nosotros vivíamos, mi padre y mi madre, nosotros vivíamos debajo, en el primer piso. Sí. Y mi abuelo tenía la fragua ahí al lado. Y yo, claro, me acuerdo de mi abuelo de ver hacer las trompas. ¿De verlo hacer las trompas? De ver hacerlas, sí, de verlo dar la lima a las lengüetas y eso, me acuerdo. Desde eso un poco que me acuerdo de ello, pero claro, me acuerdo, pero claro, eso quedó siempre en mí. Quedóte ahí. Quedó ahí. ¿Y a de verlo tocarla? De verlo tocarla, sí, pero no... De verlo en la boca, dale ahí, pero nada más. ¿Eras pequeño? Era muy pequeño, sí. ¿Conservas alguna trompa de tu abuelo? Sí, conservo una. Sí. ¿Tienes ahí? Sí. Aquí. Una de estas que tienes ahí. Una de estas es de mi abuelo. Esto ya un tesoro, tener una trompa feita por tu luego, abuelo, sí, luego. Valdrá más para ti que la bicha de Cangas. Muy fácil, sí. Por lo menos tengo algo de él. Hostia, ¿qué te iba a decir yo? Que no dijimos cómo se llamaba tu abuelo. Manuel. Manuel Fernández García. ¿Conociste a más ferreiros? Sí, él tenía otro hermano que también era ferreiro. Y luego Alín el ferreiro. Que era famoso. Y a Emilio. Y a Emilio. Que Emilio estuvo trabajando con mi padre y con mi abuelo. Que Emilio el que queda que las fai. Y el que queda, y el único que nos queda. Bueno, pues me parece que vamos a sentirte tocar la trompa en una de las bodegas más viejas de Cangas. Sí, la bodega del Nenín, que aquí cuando empiezan las novenas del Carmen, la tradición es ir a merendar a la bodega. Y unos voladores y tal, y esa es la bodega, la primera. Vamos a ir a tocarla allá. La primera bodega que... Sos muy nuevo para saber tocar la trompa, Loli. ¿Qué tiempo tienes? Tengo 62 años. Hechos el día 2 de este mes. Así que la tradición no se pierde. Vamos, no quisiera que se perdiera. Por ahora no Tengo dos nietas que procuraré que la toquen. Bueno, estamos con Milio el Ferreiro. Sí, señor. Digo bien, Milio. Bien, muy bien. Milio el Ferreiro. Milio el Ferreiro, el ferrador del Cascarín. ¿El ferrador? Del Cascarín. Del Cascarín. Bueno, ¿eso qué ha? ¿Porque naciste en Cascarín? Porque tengo la fragua aquí en el Cascarín, ya vengo de herencia de la familia de aquí del Cascarín. Bueno, para la gente que está mirando, que no sabe auto al Cascarín, hay que decir que estamos... Estamos en el Cascarín. ¿Estamos en el Cascarín de qué? ¿De Cangas? De Cangas del Narcea. De Cangas del Narcea. De Cangas del Narcea. El Cascarín queda un poquitín para arriba del barrio... De Ambas Aguas. De Ambas Aguas, que es ese barrio tan guapo antiguo. Antiguo, donde está la Virgen del Carmen. Efectivamente. Y a Emilio, el ferrador de Cascarín, o Emilio el Ferreiro... Como quieras llamarme, dame igual. Igual te da. Lo mismo. Emilio... Yo por lo que me conozca casi todo el mundo. Emilio Arbas. Méndez. Emilio Arbas Méndez. ¿Qué tiempo tienes, Emilio? Pues tengo 82 años, y lo que va de año. Feitos. 82 feitos. Cumplidos el día 4 de enero. Bueno, el oficio de ferreiro y de ferrador doute bien. Bien, yo creo que llegué por parte de la raza de los antepasados. ¿Eran ferreiros? Un tío era ferreiro y un primo de mi madre también era ferreiro.
Así que eran ferreiros. Eran ferreiros ya. E ao tenían la fragua? Aquí en el Cascarín. Neste barrio del Neste barrio del Cascarín. Neste barrio del Sí. Cascarín. E a toda a vida te dedicaste a este oficio? Ou traballabas de más? Yo trabajé en muchas cosas, Varios oficios. varios oficios. Y luego ya demás de dejarlo ya estuve trabajando de herrero en una mina. De ferreiro na mina? De ferrero en una mina. Na mina. Y todo retirado de la mina. Está retirado de la mina. Sí. Pero tú ya conservas la fragua, ¿eh? Ya todavía me chaco algo. Ya tú ya machacas algo Sí, fierro, sí, ¿eh? sí. Y a lo de ferrador ya porque estamos aquí sentados debaixo del potro, Sí, ¿eh? sí, sí. También, Oh. también arreglabas ganado coxo, Sí, ¿eh? sí, 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 mucho. Este- Había domingos que tenía aquí hasta 7 u 8 vacas esperando para... que estaban cojas para curarles y ponerse un callo. A ponéis los callos. Sí. Este potro fixéstelo tú, Sí, esto lo yo. ¿eh? Bueno, la verdad que tengo que decir que Emilio, ya el último ferreiro de toda esta contorna de Cangas, que sabe faer trompas, Yo creo que sí. ¿eh? Yo creo que soy el único. Bueno, Por aquí de que... hay que explicar a la gente qué a la trompa. ¿Qué a la trompa? La trompa y bueno, trampa o brivador, Sí, como También. nombre propio de la aquí cosa. como decían, Aquí decían trompa. la trompa. La trompa. Y a la En otro lado trompa- dicen el brivador. Vale, pero aquí la trompa. Aquí la trompa. Ya fallanlas los ferreiros. Sí. Tengo yo una feita por ti na mano y a tú otra, que ya la con la que... Yo este llevo la Por- que llevo en el bolso casi siempre por si hay alguna cosa de eso de... Llevas la en bolso ahí Sí. con la funda y a todo, ¿eh? Sí, sí. Las trompas están feitas de qué? Están de hierro, el armazón de hierro. Esto de fuera, ¿cómo se llama? Esto se llama trompa, Esto de aquí. esto es el macho. El macho. El macho, le llama trompa porque es parecido a la cabeza de un elefante. Ah, ya verdad, que se parece. Ya verdad. Luego Ya, la ¿verdad? lengüeta. Ya lo del Esto- medio, la lengüeta. La lengüeta. Ya todo de fierro. Esto es acero. Claro, la lengüeta ya de acero. Y es de acero, sí. Acero bueno tiene que ser, ¿eh? ¿Qué ferreiros conociste en Cangas de los de antes que fixeran trompas? A un tío, a un primo carnal de mi madre y a un tío de mi madre que era el primero que los hacía. ¿Cómo? Un tal Juan Ferrero. Juan el Ferreiro falla trompas, Sí, ¿eh? muy bien. Y Lin, un hijo, también las hacía muy Lin, bien. Lin tenía mucha fama, ¿eh? Sí, sí, sí. Lin el Ferreiro. Ese fue el que me enseñó a mí también a hacerlas. Fue el que te enseñó a hacer las trompas. Era de Cangas también. Nació en el Cascarín también, Del Cascarín también, de este barrio. de este barrio. Ya, yo quería preguntarte, bueno, tú fallaslas, pero tocalas no las tocabas. Toco las mal porque no sé música. Bueno, pero sabes faer, por lo menos para que la gente... Sé cuál es, cuando las hago sé cuál es buena y cuál es mala. La cual hay mala. Por lo menos para que la gente vea a se pone la boca y a cómo se mueve la mano, enséñalo tú ahí con la tuya. Enseñarle qué es, el Co- tocar. co- ¿Cómo se pone y a cómo se toca? Eso pues ponse la cosa de que hay que procurar ponerla entre los dientes Entre los dientes. y que no coja la lengua y Ya, colocar la sina sí, sí, y a dar coldido con el a dedo la de lengüeta. a la lengüeta. Y este dedo es el que hace de guía a la cosa para que no... Este dedo, sí, este dedo. este es el del medio, un dedo que este tiene que hacer de guía para que no... Ay, varíe la bueno, cosa. vale, eso no No lo sirve entendía yo. ponerle a tu cara, hay que No. ponerle el dedo que haga la cosa de la guía, Entonces, el dedo que haga de guía, vale, para que no... para que no veréis para arriba ni para abajo, para que no toque los pies de la lengüeta. ¿Qué te parece si te vemos trabajar un poco en una fragua? Pues como quiera. ¿Ya estás con el mandil? ¿Ya estás preparado? ¿Y aquí quiero que machaque? Un pedazo de fierro. ¿Vale? Sí, puedo hacer una herradura, puedo hacer un picón, puedo hacer lo que quiera. Venga, pues una ferradura o lo que quieras, faenos. Para ver cómo trabaja este paisano con más de 80 años. Bueno, Loli, dijimos que veníamos a la bodega, una de las más viejas de Cangas. El Nenín, la bodega del Nenín. Porque este paisano era el Nenín, ¿eh? Exactamente. Que no fue falta presentarte en Cangas, ¿eh? Manolo el Nenín. Manolo Nenín. Manolo el Nenín. La bodega del Nenín de los Nogales. Esta bodega ya tuya. Sí. Pues hay que probarte el vino que ya lo tenemos ahí en Cacho. ¿Qué te parece? Si arrancamos dándole un trago. Hala, empieza Loli, No, venga. que empiece el amo, No, que empiece el amo. Empieza tú, Bueno, Manolo. hala,
A salud de todos. A la salud de todos. Loli, yo no conocía esta bodega. No la conozco, claro, pues, es que en Cangas hay muchas cosas buenas que no se conocen. Bueno, ya que hoy todavía. tenéis muchas cosas ocultas. Claro, ahí está. Está bueno. Está bueno. ¿Tú ya tenéis viñas? Calentó un poco. ¿Calentó algo? ¿Tú ya tenéis viñas? Sí, hombre, tenemos 2 grandes. ¿Cerca de Cangas? Ahí en el convento de las monjas. Son solares ahora. Bueno, vinimos, está muy bueno. Vinimos a la bodega para escuitar a Loli Eso, tocar la trompa. La trompa. ¿Conociste algún paisano tocando la trompa? Sí, sí, a Lin de Juan. Alín. Lin de Juan. ¿Ya tocaba en esta bodega? Fue el que lo enseñó así. Tocó en esta bodega también. Cuando se juntaban aquí a Armala, Tenía una hermana que se llamaba Consuelín. Consuelo. Consuelo. así que en esta bodega ya sonó la trompa. Ya sonó la trompa. No ya la primera vez que va a sonar. Ya hace ya muchos años. Ya. ¿Cuál? Igual 50 años. Igual 50. O más. Ronca el alma, ¿eh? Sí, llevamos unos cuantos. Tengo 81 yo y ya... Buah. Bueno, pues nun tan mal, pasados 50 años, volver a sentir la trompa, ¿eh? Exactamente. Volverlos, dejarlos atrás. Efectivamente. Tenemos aquí muitas, ¿eh? Sí, Porque hay unas cuantas. Sí, sí, ahí. una tafeta por tu bolo, Una por mi vuelo, 2 por Emilio y otra por Lin. y otra por Lin. Y otra por Lin. Lin de Juan. Trompas todas canguesas. Todas De canguesas. ferreiros De cangueses, Ferreros ¿eh? Cangueses. Sí, sí. Y además hechas en el entorno este, El barrio nuevo. aquí mismo. Na zona esta de aquí. Sí, entre barrio ambas nuevo, aguas, aquí al lado. ambas aguas, el Cascarín y el Barrio Nuevo. Tú viste faelas a tu bolo, Sí, pero el que te enseñó fue Lin de Juan. Lin de Juan. Fue el que te enseñó a tocar la Fue el trompa. que me enseñó a tocarla, sí. Bueno, pues estamos aquí, él y yo, con las orejas abiertas, Es a escuchar tocar, si te parece, la jota. La Jota. Vale. La de Bicharín. Voy a tocar la jota de Bicharín. Pues venga. Venga, toca la de Charín. Apetece beichar, ¿o qué digo? Muy bueno. Apetece beichar, ¿eh? Eso. Apetece echar eso. Apetece beichar. Casi que merece que faigamos una pasadina. Una pasadina. Pero una Hostia, No llevo sé, tres- güey, cómo saldremos de esta bodega, mi hermano. Bebe. No, está en un filamo. Cuéntame, ¿cuánto se te ha encantado en esta bodega? Oh, muchísimo, hombre. Yo te digo que aquí pedían una puchera y era una canción ya. Ya, y venga, y hacías rogar los que cantaban bien y luego no había quien los hiciera parar. Luego, para echarlo fuera, Para echarlo fuera había que... ¿cuántas bodegas había parecidas a esta en Cangas? Bueno, hubo años que hubo muchas, luego solo quedó esta, porque estaba la del conde, eran del conde Toreno y eso era como alquilado, ¿no sabe? No era como esta que mis padres eran los dueños. Y entonces esta estaba permanente hasta que se terminaba la cosecha. Ya venían muchos señoritos, los señorones, ¿eh? Los señorones. La gente que podía estar de Estos merienda. que comían codorniz y eso, ¿no? ¡Uey! Venían con perdices y cosas y traían un compañero al lado, alito y eso. Tenían que tener otro al lado para poder comer, para merendar, si no, no comían nada. Alito Paneiro. Lito Paneiro tienen comido aquí cada 2 por 4. Lito Paneiro fue mi padrino. Era mi padrino. Traían la comida para la bodega. Era panadero y traía cada segundo día una empanada. Porque dejaba aquí unas tijeras para las anguilas y bajé aquí al río
y movía 4 piedras y subía con 8 o 10 anguilas, pero dicho y hecho en un momento. Ya preparadas. Y entonces para el día siguiente traía ya el bollo. Preparadas. Hacer empanada. Está muy Una buena empanada de la anguilas, que era lo más rico que hay, la empanada de anguilas. Un manjar. Agarrado aquí a la puerta a casa, ¿eh? Y luego aquí era mucho de eso, de lacón, el jamón, el chorizo, todo casero. Todo el mundo sabe que en Cangas... Sí, Cómese para bien. comer y beber no habría otro. Bueno, vamos a escuchar otra pieza. Con el concejo. ¿Cómo la tocamos? Soy una gaita. Una popular, que la conoce bien la Sí, gente. una asturiana. Para que escuche ahí el son a la trompa. Eso. Impresionante, Loli, Muy cómo bueno, tocas. muy bueno. Vaya, cómo tocas la trompa. Muy bueno. Déixasme asustar. Muy bueno, Loli. Yo vou facer una petición. Toca mejor que el in de Juan. Bueno, no sé si tocará mejor, pero tocas bien. Yo hago lo que puedo. Mejor que el maestro, que lo enseñó. ¿Qué vos digo yo? Yo como soy moscón, Sí. de grau, Oh, mira. casi que te pido que toques para dedicar al meu pueblo, a los moscones que estén viendo el programa, que también la sabes tocar, la de Viva Grau. Que viva Grau, que Grau viva. Sí. Vamos a ver si me sale. No Oviedo non me caso. Exactamente. ¿Quieres que la toque? Toco Hombre, la claro, sea para dedicar a los del meu pueblo. Sí, hombre. Ay. Esta para los de Grau, ¿eh? Los de A Grau, los de Grau. Tampoco estamos tan lejos de Cangas. No, no, estamos a un paso. Garra de camín, garra de camín. Bueno, para mí foi un placer pasar este ratao nesta bodega, La bodega del Nenín. conocer al nenín, escuitar a trompa, ao fai 50 años que igual non se toca, Sí, claro, más. probar este vino tan bono por este cacho, como hai que facer en Cangas, como ten que ser en Cangas, e como se te ha encantado moito nesta bodega, que te parece si nos despedimos tocando, e igual cantamos contigo, se nos sal la de Soy Ferriri. Soy Ferreirín, Nací en el Puma. nací en el Pumar, Caséme en Bersuyo y vivo en e Bichar. a vivo un bichar. Bueno, Vale. tú dai aí unha vuelta e después, si te agarramos el son, cantámosla contigo. A ver si te agarramos, a ver si somos quien a cantarla, ¿eh? Eso. Empezamos con Ayman Cousa la Pizpireta. Ahí. Empezamos ahí, ¿eh? Sí. Ahora da ahí un poco a ver. La pizpireta está muy montada, montóse la pizpireta, un camín de bella pousada. Soy Ferreirín, nací en el Pomar, crié en Besuyo, ya vivo en Bichar, ya vivo en Bichar, ya vivo en Bichar. Yo soy Ferreirín, nací en el Pomar. Encantado, Muy ¿eh? bueno, muy bueno. Un placer. El gusto es mío. Loli, muchas gracias. Aquí tienen ustedes su casa, siempre que vengan a Cangas,
nada más que llamar a casa al Nenín, aquí está. Aquí está la bodega disponible. Disponible. Vale. Estudié para una trompa, pero ahora tengo que dejarlo. Llegó la hora de comer, ya hay que dejarlo ya.